Madre, me voy a la isla. No sé contra quién pelear. Tal vez lucho me resista. O tal vez me mueras ya. Creo que hace mucho frío por acá. Hay más views como el mío en la ciudad. ¿Qué haré con el uniforme? Cuando empiecen a pelear, Con el casco y con las botas. ni siquiera sé marchar. No hay mal que no venga al hombre. No hay un Dios a quien orar. No, 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 No hay hermanos ni soldados. Ya no hay jueces ni jurados. solo hay una guerra más. Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy María Peroni y hoy quiero recordar a todos nuestros héroes de la Guerra de Malvinas con una carta abierta dirigida a vos y al Estado Nacional. Podría haber convocado para entrevistar a excombatientes y también a familiares de desaparecidos en la guerra, pero pensé y me pregunté, ¿hasta cuándo seguir lastimando una herida abierta? ¿Hasta cuándo preguntar a las víctimas sobre lo que vivieron, cómo lo vivieron, qué les marcó, qué les dejó, etcétera? Muchas preguntas puedo hacer, pero ¿puedo seguir lastimando con preguntas? No, obvio que no. Entonces pensé en cómo rendirles homenaje a nuestros héroes desde mi humilde lugar, claro está, ¿no? Y llegué a la conclusión de siempre, que no existe el día de, no existe el día de la madre, del padre, del hijo, del niño, del abuelo, del tío, del maestro, de la profesión que fuere, que todos los días son esos días, si valoramos a esas personas, si honramos la profesión u oficio propio y ajeno. Por eso es que no existe tampoco el Día del Soldado, de los héroes de guerra ni de las víctimas, para recordarlos y homenajearlos. De hecho es posible que estés pensando, María Peroni dice esto hoy, y hoy es 2 de abril. Y si pensás eso me alegro, porque hasta aquí me escuchaste. Pero por otro lado te digo que no comprendiste que no te hablo de fechas, días, números en un almanaque, sino de la importancia de lo temporal, lo que no tiene tiempo, como por ejemplo festejar, saludar, visitar a un ser querido, hacer un regalo. ¿Por qué tiene que existir un día preestablecido marcado por un calendario? Comprendo que en una sociedad establezcan fechas que en base a determinados sucesos, porque de ello se trata la historia, en asentar cronológicamente acontecimientos para que no queden en el olvido. Pero yo hoy no te voy a hablar de historia.
La historia de la Guerra de Malvinas la conocemos todos, pero el padecimiento durante la guerra y la posguerra no se califica de histórica, ya que el padecimiento que desencadenó la guerra fue un lamentable y deplorable suceso para nuestro país, pero que sigue vivo todos los días en nuestro sentir. Necesito pensar y sentir que no hay una fecha, que todos los días son el día de, y hacer lo que siento de corazón y brindarme de la misma manera. Y de hecho, como soy consecuente entre lo que pienso, digo y hago, hoy, como tantos días, como siempre, siento y necesito recordar y homenajear a nuestros héroes de la Guerra de Malvinas. Hay maneras y maneras de homenajear. Yo elijo para compartir con vos la de tratar de ponerme un poco en los zapatos de los héroes de Malvinas y sus familiares, zapatos que me quedan grandes, grandísimos. Soy consciente, pero cómo comprender al otro sin tratar de ponernos unos segundos siquiera en sus zapatos, o cruzarnos a su vereda, por decirlo de otra manera. Entonces pienso y trato de sentir cómo hubiese reaccionado si mi hermano, por ejemplo, hubiese llamado a combatir. Y mi respuesta es automática. Me hubiese desesperado. De hecho, tengo un primo mayor que fue a Malvinas. Y siendo yo chica, recuerdo muy bien el día que partió la guerra. La angustia, el descontrol familiar, la desesperación, las lágrimas de mis tíos y abuelos, las mías, las de todos. La incertidumbre, la espera ansiosa de una mínima señal o comunicación de parte de mi primo, escuchar su voz durante días que parecían años. Todos los argentinos pendientes de las noticias que se podían escuchar por radio y TV a toda hora. La angustia, la desesperación, la ansiedad, el desborde emocional de familias enteras, amigos de los chicos que estaban en Malvinas, vecinos, conocidos, todos. Recuerdo mucho a su madre, mi tía. Fui testigo de su dolor, pero a pesar de mi angustia, no podía sentir lo que ella sentía. Yo no era madre. Y después de muchos días eternos, mi primo volvió sano y salvo. Él se salvó físicamente. Pero hoy, como si no hubiese pasado el tiempo, no puedo olvidar a los amigos que murieron a su lado, las imágenes del terror, aviones, barcos, campos minados, los sonidos del horror provocados por el estallido de bombas, granadas, armas, el hambre, el frío, el desamparo, el pánico, la desolación, el hecho de matar o morir. Y escuché muchísimas veces sus relatos desgarradores. Y aunque eran los mismos, parecen como esas películas que ves muchas veces y siempre descubrís algo nuevo. En este caso, dolorosamente nuevo. También fui testigo del dolor de un amigo porque su hermano había partido a Malvinas. El dolor de su familia. No te puedo transmitir lo que ellos sentían, porque te repito, no era mi hermano. Sí te puedo contar que me sentí muy angustiada y con muchísima impotencia por mi primo, por el hermano de mi amigo y por toda la situación, una guerra, y en mi país me resultaba inexplicable, inentendible, por más que hubiesen explicaciones entre comillas coherentes. Para mí era como surrealista. Recuerdo muy bien noches enteras con mis amigas y amigos acompañando en silencio a nuestro amigo por su hermano que estaba combatiendo. ¿Escuchaste hablar del ruido del silencio? Era eso, estar con el ruido del silencio que nos
partía la cabeza y el corazón. Pero ¿sabes qué? Yo lo entiendo, pero no fui a la guerra. No viví lo que mi primo, lo que el hermano de mi amigo, lo que vivieron todos esos chicos. Y al igual que yo, millones de argentinos no tenemos idea de lo que se siente, porque lo que no experimentaste es imposible poderlo sentir como quien lo vivió. Y en todos estos años escuché relatos, entrevistas, donde cambiaban los personajes, pero los hechos eran los mismos, porque el horror de la guerra de Malvinas fue, es y será idéntico. Eran chicos que hoy son hombres o hubiesen sido hombres. ¡Qué manera de crecer! ¡Qué manera de morir! Y solos, porque los de rango no iban al frente, y sin entender, y obligados a matar. Sí, obligados, eran ellos o los otros, aunque eran pibes contra pibes. Y ellos lo sabían, pero no había opción. Ellos no tuvieron opción. Adolescentes defendieron nuestras islas, nuestro territorio. ¿Vos sos consciente de eso? ¿Podés siquiera visorar lo que padecieron? ¿Podés sentir su dolor? ¿Podés sentir el vacío desgarrador de los padres de los fallecidos? ¿El de sus hermanos, familiares, amigos, conocidos? No podés, ¿verdad? Te entiendo, porque yo tampoco puedo. Ahora podés comprender por qué no existe el día D para recordarlos y homenajearlos. Pero no me quiero limitar a esta carta abierta. Quiero y necesito pedirte a vos que te sumes a reclamar al Estado Nacional que no se circunscriba a un homenaje el 2 de abril de cada año, sino que se ocupe responsablemente de los excombatientes y de los familiares de los caídos, no solo con un subsidio. Basta de hipocresía y de discursos repetidos. He visto durante años en colectivos y trenes a excombatientes solicitando ayuda a los pasajeros, pidiendo, por favor, ayuda. Yo muchísimas veces pedí perdón y sentí vergüenza y mucha vergüenza ajena. Nuestros héroes en el piso y en el pedestal, ¿quiénes? Sabemos quiénes. Y no son héroes precisamente. Ayudémoslos, pero no nos limitemos a conformarnos con que recién a partir de marzo de este año 2021 perciben un incremento del 8,07% en el haber mínimo jubilatorio. ¿Sabés a cuánto asciende un haber mínimo jubilatorio a marzo de este año? A 22.071 pesos. Venían cobrando 20.571 pesos. ¿Es un avance la suba del 8,07%? Sí lo es. ¿Es lo que merecen? A mí me parece que no. Que merecen más. Por lo poco que percibieron históricamente y por la situación económica actual que ya conocés. Pidamos todos al Estado Nacional que valore y reconozca con hechos concretos, con subsidios dignos, que se actualicen en el tiempo, acordes a la categoría de héroes, lo que les corresponde como tales, como héroes que realmente son, y no los subsidios solamente. Que haya centros de atención y esparcimiento, acorde a lo que ellos significan. Esa es una manera de honrarlos, con hechos concretos. Que el Estado no los siga dejando solos. Estuvieron solos desde adolescentes. Ya son hombres bastante grandes. Hoy es 2 de abril del 2021. Podría ser cualquier fecha,
Pero hoy comencemos. Te invito a que te involucres, que seas parte de una lucha de reclamos desde hace años, ante oídos sordos, de gobierno en gobierno. Esto sin bandera política partidaria. Sin ir demasiado hacia atrás en el tiempo, te comento que en el 2016 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.329, mediante la cual todo veterano inscripto en el Padrón Nacional puede acogerse a la jubilación ordinaria, correspondiente a su actividad laboral post-Malvinas, con 10 años de aporte y 53 años de edad, a diciembre del 2016. El proyecto fue sancionado por el Congreso y estableció un piso equivalente a 2 jubilaciones mínimas, pero el Poder Ejecutivo Nacional vetó el artículo de la norma que así lo disponía. Hasta hace poco fue así, y en febrero del 2020, por padecer una poda del 0,5 en las pensiones honoríficas, que cobran desde 1993 por la aplicación del último aumento a los jubilados, la Comisión Nacional de Excombatientes planteó el tema al secretario de Seguridad Social. La preocupación de los excombatientes pasa por la afectación de ingresos de muchos camaradas que regresaron con limitaciones graves y que actualmente tienen en la pensión de guerra su única fuente de ingreso. Uno de ellos pidió no ser identificado y dijo textualmente: se puede entender que en una situación de emergencia se nos pida solidaridad. En mi agrupación nos dedicamos todo el año a hacer tareas de ayuda comunitaria en el Gran Rosario, sin que el gobierno nos lo pida. Pero no estamos viendo muestras de solidaridad de dirigentes políticos que, lejos de bajarse los sueldos, se los incrementan en porcentajes muy superiores. Desde la Comisión Nacional de Veteranos de Guerra nos dicen que se trata de algo transitorio, pero no entendemos cómo nos pueden cercenar un derecho básico como es este sin ni siquiera tomarse el trabajo de modificar la ley que nos ampara. Esto ocurría en febrero del 2020. Como mencioné recién, en marzo de este año se realizó el incremento del 8,07%. A su vez te quiero hablar sobre los agrupamientos de los veteranos de guerra, ¿no? Ya que se agruparon solos, o sea, el Estado ausente en eso también. Porque considero importante esto, transmitir y difundir que desde la finalización de la guerra por la soberanía de las Islas Malvinas, los excombatientes comenzaron a organizarse solitos, ante la falta de atención que el Estado Nacional les prodigó históricamente. No solo hablamos de un gobierno militar durante los primeros 10 años de la democracia, prácticamente nos ignoran. Así aseguran desde las agrupaciones que nuclean a quienes fueron movilizados Teatro de Operaciones de Malvinas y al Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Así fueron naciendo entonces los centros de los excombatientes, municipales y provinciales, los que posteriormente se fueron agrupando en federaciones, desembocando en la actualidad en la Confederación Nacional de Veteranos de Guerra. Entre los centros con mayor índice de representatividad se encuentra la Asociación de Veteranos de Guerra, que nuclea a civiles y militares sin distinción de fuerza o jerarquía. Asimismo, el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas es el más politizado de todo el espectro malvinero. En la actualidad, además de contar con un sistema de pensiones nacionales y provinciales y también municipales, aquellos que pusieron en riesgo su vida en cumplimiento del ordenado por el gobierno de facto que encabezó Leopoldo Galtieri entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, gozan hoy con un sistema de atención médica diferencial a través de PAMI y una cobertura en medicamentos.
bonificación de impuestos, tasas municipales varias, en algunos municipios, no en todos, exención del pago de peajes en rutas provinciales y beneficios salariales para aquellos excombatientes que desempeñan en la actualidad en la Administración Pública Nacional. ¿Y los demás? ¿Qué pasa con los demás que no se desempeñan en la actualidad en la Administración Pública Nacional? ¿Vos lo sabés? Yo tampoco. Son preguntas que me hago, yo me informo, leo y digo, ¿y de repente qué pasa? Los que están fuera de la Administración Pública Nacional, ¿qué beneficios poseen, perciben? Entonces, para ir finalizando con este tema, con esta carta abierta, sí hubo un pequeño avance con el incremento del 8,07% de marzo de este año. A mi modesto entender, realmente creo que falta más por hacer. Vos, yo, la sociedad toda, tenemos una deuda enorme con todos ellos, una deuda que excede lo monetario. Por eso pido al señor presidente Alberto Fernández que tome cartas en el asunto, que se haga cargo y ojalá pronto yo, María Peroni, pueda decir que el 2 de abril no es un día más solo de discurso repetido y palabras vacías, para los que sí saben, porque sintieron, sienten y sentirán lo que fue la Guerra de Malvinas. Soy María Peroni, la que te acaba de leer esta carta abierta. Espero que la comprendas, la sientas y te hagas partícipe. Te convoco a participar conmigo. A mí no me interesa la política. No me interesa la política partidaria, a eso me refiero. Me interesan los hechos. Los partidos políticos van pasando en el tiempo. Históricamente son distintos gobiernos. Pero la historia, si vamos a la historia, del suceso siniestro que implicó la Guerra de Malvinas, no tiene fecha de caducidad. No nos circunscribamos a libros de historia, a una guerra que pasó allá lejos hace tiempo y en un futuro va a ser mucho más lejos por una cuestión obvia. Pensemos en los hechos concretos, en el ahora, en esos adolescentes que hoy son hombres grandes. Pensemos, ellos dieron su vida por vos, por mí, por todos los argentinos, por la patria, por ellos, hechos concretos, por los que están y hoy son hombres con padecimientos físicos, con padecimientos psíquicos, con padecimientos morales, con padecimientos de toda índole, por los que están vivos, por los familiares de los que lamentablemente no volvieron de la guerra. Pensemos en ellos y vayamos más allá del pensar. Actuemos, seamos consecuentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Hagamos. Te envío un saludo. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías
que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirse tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, Por siempre serán héroes, Por siempre nuestros héroes de Malvinas. y por siempre serán héroes. por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, Desde todas las provincias argentinas lo llevaron para hacer una patriada. Coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos. la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus pares de la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, Por siempre serán héroes, Por siempre nuestros héroes de Malvinas. y por siempre serán héroes. por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre serán héroes. Por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas.